Ahí ya le di a arrancar. Bueno, muy bien. En la clase de hoy vamos a ver un poco más a fondo las excepciones cambiarias, como adelantó Virginia la clase pasada, y en particular vamos a ver los dos grandes tipos de excepciones cambiarias que hay, las materiales y las procesales. Como venimos viendo en las últimas clases, en estas acciones cambiarias y en las excepciones más que nada, como que convergen dos grandes patas del derecho de los títulos valores, que son, por un lado, el título en sí mismo y el derecho incorporado en el título, y por el otro, el proceso y la acción especial que confiere un título valor a su tenedor, que es la acción cambiaria. ¿Ok? Con las excepciones pasa lo mismo. Se clasifican de acuerdo a este criterio, digamos, por un lado las excepciones materiales y por el otro las procesales. Y acá, en esta clase, lo que vamos a hacer es ver bien a fondo, o no sé si a fondo, digamos, pero particularmente cada uno de los tipos de las excepciones cambiarias materiales y procesales. Y esta es una típica clase que uno se ve tentado a aprenderse como que de memoria las excepciones, ¿no? Arrancás a contar y decís, son 15 y te las enumerás de memoria y te las aprendés. La idea de la clase de hoy y lo que me gustaría que ustedes se lleven hoy de esta clase es aprender a razonar y entender cómo están clasificadas las excepciones, ¿tá? Para que después, en un examen o cuando ejerzan como abogados, no tengan que acordarse de memoria las excepciones, sino que con el solo razonar, ¿tá? Les vengan a la mente. Y para esto, para entender estas excepciones, es muy importante el orden en esta clase, ¿ok? El orden y seguir claramente la clasificación que vamos a hacer. Ya adelanté que tenemos la primera clasificación en las cuales las excepciones se dividen en materiales y procesales, pero después dentro de las materiales vamos a ver que hay algunos subtipos y en las procesales están más o menos todas juntas. Entonces ahí capaz que hay que hacer un poco más de esfuerzo y recordar derecho procesal. ¿Tá? Para la clase de hoy les armé una presentación bastante sencilla y esquemática para poder seguir la clase. Bien, ahí deberían estar viendo la presentación completa. Me dicen si no es así, ¿ok? Se ve. Buenas. Bueno, entonces, como adelanté, hoy vamos a ver dos grandes tipos de excepciones cambiarias. Por un lado las materiales y por el otro las procesales. Bien, las materiales, como dice en la diapositiva, son las que refieren al título, a su constitución y al derecho en él incorporado. ¿Ah? O sea que las excepciones materiales son todas aquellas que tienen que ver con el título propiamente dicho, ¿ah? El título valor propiamente dicho, la constitución de ese título, o sea, cómo nace el título. ¿Se acuerdan en las clases, en las primeras clases, cuando vimos el libramiento del título valor, la teoría de la creación del título valor, que nace con la firma, la obligación cambiaria, etcétera, etcétera? Y el derecho incorporado en el título valor, ya yendo más a lo que es la obligación cambiaria propiamente dicha de pagar una suma de dinero, digamos. Estamos acá, recuerden que estamos viendo los títulos valores de contenido dinerario. Y el segundo gran tipo es las excepciones procesales, que a lo que refieren es al proceso propiamente dicho y a la acción cambiaria que tiene el tenedor del título, eh, este, que son todas las más vinculadas al derecho procesal, pero que no dejan de ser importantes porque se vinculan igual con lo que es el título. ¿Bien? Vamos a arrancar con las materiales y acá es donde viene esta primera subclasificación que les comentaba y que me gustaría que entiendan y aprendan porque les va a servir para ir acordándose de cada una de las excepciones materiales. Y acá lo importante de tener en cuenta es, hasta ahora cada vez que hablábamos de excepciones, siempre decíamos y hacíamos referencia al artículo 108 del decreto de ley 14701, en donde se insiste mucho en el concepto y en la idea de que las excepciones son limitadas. Estamos todo el tiempo mencionando en las clases anteriores y en esta también, que son excepciones que son limitadas y que están mencionadas expresamente en la ley, que no pueden ser más que esas muchas veces es la ventaja de la propia acción cambiaria, ¿no? Que el deudor no se puede oponer y excepcionar en lo que tenga ganas o en la relación causal, sino que tiene un elenco limitado de excepciones. ¿Tá? Si yo les pregunto ahora a ver cuántas son las excepciones cambiarias, ustedes, la primera idea que les va a venir, estoy seguro que es que son pocas.
A mí por lo menos cuando lo estudié me generaba eso. Decían, las excepciones están limitadas, son las del 108. ¿Cuántas son? Y más de 5, 6, 7 no pueden ser. Y lo que vamos a ver ahora es que dentro de cada una de las excepciones, en realidad hay muchos tipos y muchas posibilidades de excepcionarse, aun cuando las excepciones estén limitadas. ¿Bien? Entonces es por eso que es importante entender cómo están clasificadas y en función de esa clasificación, ¿tá? Ir razonando y entendiendo cuáles son los distintos tipos de excepciones que se nos pueden presentar el día de mañana en un juicio. Y esto es súper importante porque cuando ustedes defiendan a alguien, a un deudor, esto lo van a tener que tener clarísimo, porque puede ser la diferencia entre ganar o perder. ¿Bien? Entonces, excepciones materiales. Las excepciones materiales se subclasifican en tres grandes grupos. Las primeras tienen que ver estrictamente con la inhabilidad del título. ¿Ok? El segundo grupo es las excepciones que tienen que ver con los requisitos intrínsecos del título valor, que ahora más adelante vamos a ver qué quiere decir. Y el tercer tipo son todas aquellas excepciones que tienen que ver con la extinción de la obligación cambiaria. ¿Ok? En la primera que vamos a entrar es en la de inhabilidad del título. Y acá les pido que recordemos el artículo 108 del decreto ley 14701, que es la norma madre de las excepciones, ¿no? De alguna manera es desde donde partimos. Y acá con una lectura un poco rápida, lo primero que a Allen se le va a ocurrir es, pero pará, ¿no era que la inhabilidad del título era una excepción procesal? ¿Por qué les digo Claro, esto? Si, ahí la va, vimos, cuestión procesal. claro. Si ustedes leen el artículo 108, en el primer inciso, comienza diciendo que contra la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que las de menciona un par, no dice nada de la inhabilidad del título. Y después en el inciso 2 dice, también serán admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título, y entre paréntesis dice, falta de alguno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 3. Y ahí quiero frenar, ¿tá? ¿Qué pasa? Ustedes leen esta ley, este artículo, el 108, y dicen, la inhabilidad del título, excepción procesal. Acá la realidad es que el legislador tuvo un tropiezo en lo que es la redacción de la ley. Me parece a mí, corregime Virginia, ¿qué te parece? Pero derivada en tomar estas excepciones de lo que era la ley procesal de aquel momento, porque la inhabilidad del título en sí misma en realidad es por excelencia, les diría, una de las excepciones materiales, porque no tiene que ver estrictamente con el proceso, si bien lo afecta obviamente, no tiene que ver estrictamente con el proceso, sino con el título en sí mismo y todos los requisitos y formalidades que el título tiene que tener. ¿Tá? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inhabilidad del título es que estamos ante una excepción que es principalmente, ¿tá?, material. Esto es porque afecta al título y también al derecho en él incorporado. ¿Bien? ¿Querés mencionar algo, Virginia? Que Una creo que... cosita, capaz que procesalmente pueden verlo como una excepción procesal porque la forma de ingresar a estos procesos particulares es solo si se tiene un título hábil. Entonces, de inicio, no ingreso al proceso y erro en el primer elemento del proceso si yo no presento un título con los requisitos que el legislador me pide. De ahí que podamos encontrarla también en procesal, pero en lo que dice José es perfectamente válido. Por eso la ven también en procesal, ¿no? Es, si se quiere, una excepción que la podemos ubicar en las dos clasificaciones. Pero en títulos valores tiene una relevancia particular. Sí, hoy Perfecto, muchas cuando gracias. refería, perdón, a que ya la Sí, habíamos visto, me refería al 108. Me refería que para iniciar cualquier proceso ejecutivo se necesita el título hábil. Me refería a lo que habíamos visto en procesal. Por lo que se encuadra, me parece a mí, capaz que tú me lo vas a explicar mejor ahora después, dentro de la clasificación material como elemento constitutivo del título en sí, pero dentro de las excepciones procesales
como título hábil para iniciar el proceso. No sé, capaz que tú lo vas a poder explicar ahora mejor, pero es lo que yo siento, pues nosotros venimos de estudiarlo en procesal. Está bien, está muy bien el comentario. Efectivamente es así, porque como explicaba bien Virginia, eh, si ven la inhabilidad del título en lo que es los títulos valores y las excepciones cambiarias, tiene una particularidad especial, ¿tá? Eh, Afecta sin lugar a dudas al proceso y también puede ser estudiada como una excepción procesal, principalmente por lo que explicaba Romina, que es para el inicio del juicio ejecutivo cambiario y el juicio ejecutivo necesita un título ejecutivo, si no, no lo puedo iniciar. Cuando veamos ahora un rato las excepciones procesales, vamos a ver que eh, podría ingresar esta excepción, si se quiere. Podríamos tratarla como una excepción distinta, pero en lo que es el juicio ejecutivo podría ser incluso un defecto de la demanda, digamos, del juicio ejecutivo, porque al ser uno de los requisitos procesales que yo tengo que cumplir para iniciar el juicio ejecutivo, si no tengo el título, no lo adjunto, por ejemplo, el juez no me va a poder dar este curso a la acción. ¿Ok? Siguiendo un poco con esta idea, en la inhabilidad del título nos encontramos en el campo de las formalidades del título, ¿tá? Cada vez que hablamos de una excepción de inhabilidad del título, estamos siempre mirando, y la ley de alguna manera nos apunta a eso, a mirar los distintos requisitos formales del título valor. Varios los vimos ya hasta ahora, digamos, que son los mencionados en el artículo 3, que está expresamente citado por el artículo 108. Pero vamos a ver que hay algunos más que está muy bueno tener en cuenta. ¿Bien? Y después un punto importante sobre la nulidad del título es que si ustedes leen el artículo 108, como les decía, cita expresamente al artículo 3. Entonces, lo primero que uno tiende a pensar es, bueno, las excepciones que puedo poner son las de los requisitos esenciales de los títulos valores previstos en el artículo 3. Pero a su vez, si vamos y leemos el artículo 3, vamos a ver que el mismo también nos remite a otros tipos de requisitos que puedan existir para cada título o valor en particular. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan bien, la ley, cuando arranca, en el artículo 1, 2, 3, comienza hablando de los títulos valores en general. Pero después, recuerden que tenemos distintos tipos particulares de títulos valores. Así, existen la letra de cambio, existen los vales, pagarés o conformes, y también existen los cheques. Cada uno de estos títulos tiene algunos requisitos particulares, sin perjuicio de los requisitos generales, de alguna manera, establecidos en el artículo 3. Si leemos el 3, van a ver que arranca diciendo, además de lo dispuesto para cada título o valor en particular, tanto los tipificados por la ley como los consagrados por los usos deberán llenar los requisitos siguientes. Y ahí menciona los requisitos esenciales y generales de los títulos valores. Pero como dije, el propio artículo 3 nos remite también a los demás requisitos exigidos para cada título o valor en particular. Entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos de inhabilidad del título, no es solo los que están en el artículo 3, sino también los requisitos que cada título o valor en particular pueda tener. Y ahora vamos a ver más adelante que las letras, los vales y los cheques tienen ciertos requisitos particulares de cada título o valor. ¿Ok? Bien, entonces, ya entrando de lleno en lo que es la inhabilidad del título y las distintas excepciones que pueden existir, perdón, vamos a la primera y a la natural, digamos, que es a la que nos remite la ley, que es los requisitos exigidos en el 3. ¿Tá? Un breve repasito de cuáles son cada uno. Dice, el nombre del título o valor de que se trate, la fecha y el lugar de la creación, el derecho que en el título se incorpore, el lugar y la fecha del ejercicio de tal derecho y la firma de quien lo crea. ¿Bien? Entonces, si falta alguno de estos 5 requisitos que mencioné, ustedes lo pueden oponer como una excepción cambiaria de inhabilidad del título. ¿Tá? El nombre del título o valor es simplemente que el título tiene que tener el nombre de qué título estamos hablando. Entonces, si es un vale, tiene que decir vale, o pagaré o conforme. Si es una letra de cambio, debería ser una letra de cambio. Y si es el cheque, también debería decir cheque. ¿Se entiende? Y así con cualquier otro título o valor que sea generado por el uso, digamos, o que no tenga una regulación legal expresamente en el 14701 o en el decreto de ley de cheques 14412. ¿Ok?
La fecha y el lugar de la creación son simplemente el lugar donde se libra el título y la fecha en que se libra. Y acá se generan algunas discusiones o algunos ejemplos puntuales que pueden llevar a situaciones particulares, como por ejemplo, ¿qué pasa si la fecha de creación que se puso no existe? Supónganse que se dice 31 de febrero, ponele. Es un día que no existe en el calendario. Entonces ahí se puede generar una discusión sobre qué sucede, si ahí le falta un requisito esencial del artículo 3 o si estamos ante una fecha inexistente y por lo tanto el título valor no se puede cumplir, etcétera, lo que sea. Acá tenemos que ver, depende de qué título valor estemos hablando, pero acuérdense que hay ciertos requisitos que, en caso que no sean completados por el librador, la ley prevé expresamente un criterio supletorio. ¿Tá? Si se acuerdan, y unas clases para atrás, cuando vimos pago, vimos que habían ciertos requisitos, como por ejemplo la fecha y el lugar donde se debe cumplir, que si vos no pones nada en el título valor, la ley suple al librador y le dice dónde tiene que ocurrir. En ese caso, una buena solución para este caso que les mencionaba, de una fecha que es inexistente o imaginaria, digamos, porque no existe en el calendario, podría perfectamente tomarse ese criterio supletorio para suplir esa fecha. ¿Ok? Lo mismo con el derecho que se incorpora en el título valor. Recuerden que venimos hablando de títulos valores con contenido dinerario. Bien, entonces tiene que surgir del título cuál es la obligación a la que el librador y el obligado cambiario se está obligando, digamos, a cuánto dinero hay que pagar y la suma, la moneda, si tiene una tasa de interés o no, por ejemplo, y entre otras cuestiones que hacen a la obligación propiamente dicha. Si esta obligación no estuviera constada en el título, eso es la falta de uno de los requisitos y lo podemos oponer como una excepción cambiaria. ¿Ok? Y por último, el requisito que recuerden que nunca, en ningún caso puede faltar, es la firma. Como vimos en las clases anteriores, la firma es el único requisito que, si no existe, digamos, es imposible que el tenedor del título pueda ejercer el derecho porque simplemente no nació. ¿Ok? Recuerden que la obligación cambiaria nace con la firma del librador y por lo tanto para poder tener una acción cambiaria, el tenedor tiene que tener el título firmado por el obligado cambiario. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre los requisitos del artículo 3? Dale, seguimos. Entonces, como les decía, los requisitos del artículo 3 son los generales previstos para todos los títulos valores, pero la ley prevé también que los distintos tipos particulares de títulos valores tienen algunos requisitos especiales. Así, la letra de cambio en el artículo 55 dice, además de lo dispuesto por el artículo 3, la letra de cambio deberá contener, y ahí menciona un par de requisitos más. Algunos, en cierta medida, se pisan un poquito con los del artículo 3, pero tiene unos la letra, que son propios de la letra, que son muy importantes, que los vamos a ver más a fondo cuando veamos letra de cambio. Dice, en el numeral 1 dice, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, ¿ok? 2, el nombre de la persona que ha de pagar, librado, dice, entre paréntesis. Tercero, la indicación del vencimiento. Y cuarto, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago o a cuya orden debe efectuarse. ¿Tá? Estos requisitos son un poquito distintos de los establecidos en el artículo 3, porque son particulares para la letra de cambio. Y si estos faltan, también se pueden oponer como una excepción. Deme un segundo, porque tengo una duda de si mi ley no está mal impresa. No, está bien. En IMPO me surge lo mismo. Digo sobre la parte del librado, Virginia. En el numeral 2 del 55.
Viste que dice el nombre de la persona que ha de pagar librado. Estás en mute por las dudas. Espera que me fijo. Librado es El el- girado, en realidad, que está haciendo referencia a la ley, me mm, imagino, ¿no? sí, pero me fijo en el Parlamento. ¿Artículo cuál? Perdón que me olvidé. 55. 55. Esto igual lo vamos a ver mejor cuando veamos la letra de cambio, pero creo que lo adelantó María Noel en la clase de acciones, cuando explicó que la letra es un título valor en el cual un librador firma la letra dándole una orden al girado, ¿tá? Que es una segunda persona, para que le pague al beneficiario. ¿Ok? Entonces, en la letra de cambio, el librado lo que hace es firma la letra de cambio, la libra, y le ordena al girado que le pague a una tercera persona. Uno de los requisitos esenciales de la letra de cambio es justamente el nombre de la persona que tiene que pagar. Y es eso lo que estamos mirando con Virginia en la ley. Saben que a veces los documentos de INPO están mal, ya me ha pasado. Con alguna ley de sociedades, por ejemplo, me pasó. Estoy buscando directamente en el Parlamento. ¿Por qué no me la busca? En mi código, que es el de Fundación, el de Olivera, me dice librado también. Ah, debe estar bien entonces. Sí, acá, Parlamento. ¿Qué? Librado, sí. Librado. Está. Estamos de acuerdo que el librado, cuando dice librado, ¿estás haciendo referencia al girado o al librador? Que ha de pagar es el girado. El girado, bien, de Ujú. acuerdo, perfecto. Está, entonces, El en librador resumen, es el que ordena, el librado es el que el recibe librado y el el dinero. girado, perfecto. Ahí está. Entonces, el librado o girado, si se quiere, es el que está obligado a pagar en la letra de cambio. Si ustedes en la letra de cambio no incorporan quién es el girado, eso es una falta de uno de los requisitos esenciales y puede ser opuesto como una excepción. ¿Bien? Después, para los vales, artículo Perdón, 120. una Sí, pregunta. Librado y librador, ¿no sería más o menos lo mismo? Pensando de repente que el librador es de repente quien se compromete y luego firma. No, si no es así, ¿cómo me lo aclaran? está bien, es justamente lo que ahora intercambiamos con Virginia, que es la ley, en el artículo 55, dice librado, ¿no? Pero una cosa es el librado y otra cosa es el librador. El librador es el primer obligado cambiario, es quien crea el título y lo libra. Y en la letra de cambio, por su funcionamiento, existe una segunda persona, un segundo sujeto, llamado girado, ¿tá? Normalmente se le llama girado, o acá en este caso del artículo 55, la ley le llama librado, en el cual el librador le dice al girado, o librado, si querés, que le pague a el beneficiario. Entonces yo, por ejemplo, libro una letra de cambio como beneficiario a Virginia y le ordeno al girado que sea, no sé, Daniela, suponete, a que le pague a el beneficiario. ¿Está La claro? letra de cambio no es el banco, el librado. Claro, perdón. Saben que en la letra, ya vamos a estudiar bien letra, pero sucede que en la letra intervienen tres personas. El librador, el librado o girado y el beneficiario. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa en los vales y en los cheques también intervienen tres personas, pero ese girado es siempre un banco.
Nosotros siempre hablamos del librador como la persona que es la principal obligada al pago, porque hasta ahora nos ha quedado muy cómodo hacerlo así, porque siempre ponemos ejemplos de vales. En un vale, el principal obligado al pago del vale es siempre el librador. En un cheque también es el librador, porque un banquero, aunque sea girado, nunca se obliga a pagar un cheque con su patrimonio. Se llama girado o librado a la persona que acepta, a la persona que recibe una orden de pago. O sea, ¿qué pasa en las letras y en los cheques? En el caso de los cheques, ese girado, entre comillas, o librado, nunca paga por su cuenta. Siempre va a pagar por cuenta del cuentacorrentista, esto es del librador. Si ¿Sí? tiene fondo. Si tiene fondos. En cambio, en la letra de cambio, el librado o girado sí paga por su cuenta. De hecho, es cuando acepta y firma la letra de cambio, se convierte en el principal obligado cambiario. Una letra aceptada, esto es firmada por el aceptante, por el girado que acepta, por el librado que acepta, se convierte en un documento en el que el principal obligado cambiario ya no es el librador, es el girado aceptante. ¿Y por qué? Porque esa persona que recibió la orden tiene dinero del librador y por eso le dan la orden de que pague. Cuando recibe la orden y acepta es porque tiene dinero. Luego ya vamos a estudiar por qué tiene dinero. Y si acepta, se convierte en el principal obligado cambiario. ¿Por qué decimos principal? Porque si yo le libro una letra a Walter, Walter es el beneficiario, le doy la orden a José para que se le pague a Walter, José acepta, firma, ¿a quién le tiene que ir a cobrar Walter? A José. A Pero, José, porque yo que la no me queda orden claro. se la di a José. Si José no paga, entonces iniciará las acciones cambiarias y solidariamente nos va a demandar a todos. A José, que aceptó, y a mí, porque soy la libradora. Pero su primer acto de cobro lo tiene que dirigir a José, no me puede venir a cobrar a mí. Porque yo le di la orden a otra persona para que pagara por mí. ¿Ah? De Ahora, ahí que librado y librador son personas distintas. Librado o girado es la persona que recibe la orden de pago de otra persona, de un librador. ¿Se entendió, chiquilines? Los obligados, en realidad. Sí, por la solidaridad cambiaria somos todos obligados, pero en la letra, en lo que es la etapa de cobro de la letra, el proceso previo a agarrarnos a las trompadas en el juicio, hay que ir a ver a José. No pueden venir a cobrarme a mí, porque yo di una orden de pago para que José pagara. ¿Ah? Lo van a entender bien cuando estudiemos letras, pero no quería dejar profesora, pasar para que no se quedaran con ideas equivocadas. pero ¿hay letra entre particulares? Yo siempre he Por visto la letra que supuesto. me da el banco, Podría No, haber que me perfectamente. traen de un banco. eso saben que es algo que en realidad la letra, generalmente los bancos muchas veces los bancos son quienes aceptan la orden de pago. Es muy común en las compraventas internacionales, quienes fueron mis alumnos el año pasado y dimos crédito documentario, yo les conté que dentro de la operativa del crédito documentario hay una letra de cambio que justamente recibe un banco. Sí. Pero perfectamente puede José estar en Artigas, Walter vivir en Artigas, yo le debo plata a Walter y le digo a José, José, pague por esta letra de cambio a Walter la cantidad de 150.000 pesos. Y somos todos particulares, ninguno de nosotros es un banco. ¿Ah? Porque sí, somos particulares, no hay ningún problema.
En el cheque, en cambio, ese girado siempre tiene que ser un banco. Ya vamos a ver las diferencias entre el girado en el cheque y el girado en la letra cuando llegue su momento. ¿Ah? Pero no me quiero adelantar, solo que quería que no se equivocaran porque después arrastramos errores. Perdón, José. No, no, por favor. Perfecto. Entonces, la idea con la que quiero que se queden es, si en la letra de cambio no se pone quién es el girado, se incumple un requisito esencial de las letras de cambio. ¿Ok? Para los vales, el artículo 120 prevé también los requisitos esenciales y dice, el vale pagaré conforme, además de los requisitos que establece el artículo 3º, debe contener la denominación de vale pagaré conforme inserta en el texto del mismo documento y expresada en el idioma en que se ha redactado y la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Bien? Y para los cheques, los requisitos esenciales están en el Decreto Ley 14.412, artículo 4, donde dice, el cheque debe tener las siguientes enunciaciones esenciales, y ahí las listas son varias, no las voy a leer ahora, pero cuando veamos cheque las vamos a ver un poco más a fondo. En fin, son los requisitos particulares que tiene el cheque a diferencia de los otros títulos valores. ¿Ah? Y si notaron, tanto para las letras como los vales, y también para el cheque, uno de los requisitos es siempre la obligación incondicional de pagar una suma de dinero. Este requisito lleva a que si un título valor, ¿tá? Cualquiera de estos tres que estamos viendo, tiene una condición a la obligación de pagar el dinero, ello se podría poner como una excepción de inhabilidad del título, justamente porque para hacer una letra de cambio, para hacer un vale o para hacer un cheque, la obligación de pagar la suma de dinero tiene que ser incondicional. Cuando la ley dice incondicional se está refiriendo a la condición como un elemento accesorio de de este título valor, digamos, de la declaración de voluntad unilateral que es el título valor. Entonces, si yo sujeto esa obligación cambiaria a una condición, entonces no estoy cumpliendo con uno de los requisitos que me pide para la letra de cambio, para los vales y para los cheques. ¿Ok? El otro ejemplo para tener en cuenta en la inhabilidad del título es el caso del título valor en blanco. ¿Se acuerdan que en la clase de pago y en algunas otras mencionamos que existe la posibilidad de que un título valor sea librado con ciertos requisitos en blanco? Habíamos hablado mucho de la fecha de vencimiento como un requisito que se puede dejar en blanco para ser completado. Entonces, hay que distinguir cuando en un título valor falta un requisito porque se omitió y directamente no se incorporó en el título, y cuando en un título valor falta un requisito, pero no porque se haya omitido o se hayan olvidado de agregarlo, sino porque se dejó un blanco para completarlo y después no se completó. Son situaciones distintas, porque en una, el librador nunca quiso dejar un blanco, ¿tá? Y no existe tampoco un pacto de completamiento sobre cómo se tiene que llenar ese blanco, porque no existe un blanco, es simplemente que un requisito faltó, se lo olvidaron, no, el título no lo tenía, digamos. En la hipótesis del título valor librado en blanco, el librador por gusto deja un espacio en blanco para completar y llenar con determinado requisito. Y se acuerdan que hablamos también del pacto de completamiento, en el cual el librador y el primer tomador del título pactan cómo se tiene que completar cada uno de los blancos. ¿Bien? Acá entonces en los títulos valores en blanco se genera un poco la discusión sobre qué pasa cuando el tenedor del título completó el blanco, vamos a poner por ejemplo la fecha de vencimiento, ¿tá? Completó el blanco, presentó el título para ejecutarlo y resulta que al completar el blanco incumplió con el pacto de completamiento porque lo llenó de forma distinta a la que se había acordado. ¿Tá? Acá se genera una discusión sobre si esta excepción, ¿tá?, de inhabilidad, es decir, mejor dicho, esta excepción de decir se
se completó mal el vale porque se incumplió el pacto de completamiento, puede calificar como una excepción de inhabilidad del título. ¿Bien? Y acá obviamente hay dos posiciones. Un sector de la doctrina dice que no se puede porque el pacto de completamiento es un pacto que refiere a la relación fundamental entre las partes y por lo tanto nunca podría ingresar como una excepción cambiaria. Y hay otro sector que dice que, otra postura, digamos, que dice que sí se podría oponer esta excepción, justamente basado en el hecho de que eh, el título tiene una particularidad especial por haber sido librado en blanco y el incumplimiento de ese pacto de completamiento debería poder ser una de las excepciones que el deudor podría oponer. ¿Tá? Para la mayor parte de la doctrina, para Nuri y la verdad que no sé la posición de Virginia, pero si quiere que la comparta, es que esta excepción no se puede oponer como inhabilidad del título, principalmente porque refiere a la relación fundamental entre las partes. ¿Ok? Normalmente, en lo que es el pacto de completamiento, el librador y el primer tomador del título lo que hacen es pactar cómo se van a completar los blancos. Y esos criterios para completar los blancos, en la gran mayoría de los casos, responden a las obligaciones y a las condiciones que tiene la relación fundamental entre las partes. Entonces, por ejemplo, supónganse que con Virginia tenemos una relación fundamental en la cual ella me va a vender a mí manzanas y yo se las voy a pagar con un vale. ¿No? Y el vale entonces lo ponemos con fecha de vencimiento en blanco, hacemos un pacto de completamiento y decimos que ella va a completar el vale con la fecha de vencimiento en la cual yo le proteste o le diga que las manzanas me llegaron mal o que yo estoy disconforme con las manzanas, por la razón que fuera, no interesa, ¿no? Entonces, en ese pacto de completamiento estamos haciendo una gran referencia en lo que es la relación fundamental, las manzanas, y cuándo yo las recibo y si estoy de acuerdo con las manzanas y lo que podamos pactar con relación a las manzanas. Entonces, si después Virginia completa el vale, me inicia el juicio ejecutivo cambiario y yo, en las excepciones que puedo poner, le puedo oponer una excepción basada en el pacto de completamiento y decirle, Virginia, completaste mal el vale porque le pusiste la fecha en la que yo no sé qué con las manzanas, lo que fuera, estoy amparándome en la relación fundamental para defenderme. Cosa que es diametralmente contraria a todos los caracteres que venimos viendo, sobre todo el de abstracción. Universo, claro. Perdóname, ahí no te entendí, Romina, creo que se te cortó. En la abstracción, justamente, lo que habíamos dicho en la clase pasada, que no podíamos oponer ninguna excepción que tuviera que ver con la relación fundamental. Claro, exacto. Entonces, principalmente por esa razón es que una excepción basada en el mal completamiento del vale en blanco, o del título de vale en blanco si se quiere, no podría ser admitida en el juicio ejecutivo cambiario. Sí, obviamente en un juicio ordinario posterior, porque ahí se abre el elenco de las excepciones y se podría basar en el pacto de completamiento para defenderse. ¿Ok? La próxima excepción expresamente prevista por la ley es la de falsedad material. Y cuando hablamos de falsedad material, lo que estamos diciendo es básicamente una falsificación o un fraude, si se quiere, en lo que es el título valor. Y esta falsedad puede presentarse de dos maneras: en el título, ¿tá? O en la firma. En el título refiere obviamente a las declaraciones que se hacen en el título valor. Entonces, por ejemplo, una falsedad material sería si yo libro un título valor y digo que me obligo a pagar 100 pesos y después el primer tomador, supónganse que es Virginia, agarra y los 100 pesos los tacha con liquid y le pone 200. O algo por el estilo, ¿no? Lo que fuera, dibuja lo que a ella le convenga. Eso sería una hipótesis de falsedad material, porque yo el título valor lo libré en determinadas condiciones. Y luego Virginia, sin obviamente mi consentimiento, lo adulteró y modificó la declaración que yo había realizado. ¿Ok?
Y la otra posibilidad de la falsedad material es la que se llama en la firma, que esto obviamente es si Virginia, supónganse, agarra un título valor, le completa todos los datos y dice que se obliga a pagar una suma de dinero, tanta plata, y en la firma pone por José María Nicola y falsifica mi firma. En ese caso, estamos hablando de una hipótesis de falsedad material porque José María Nicola nunca firmó el título valor. Y como nunca firmó, nunca se constituyó en obligado cambiario. Recuerden, clases de atrás, la obligación cambiaria nace con la firma, pero la firma del obligado cambiario. Si yo no firmo, obviamente no me obligo. Entonces, si alguien falsifica mi firma, eso es una hipótesis de falsedad material y puede ser opuesto como una excepción material de inhabilidad del título. ¿Está claro? Profesor, ¿me escucha? Sí, diga. También se manifiestan dos posibilidades más en las cuales se puede falsificar la firma. También la utilización de un nombre ficticio o la utilización de un nombre que en realidad no es, en definitiva. Esas son también dos hipótesis de falsificación de la firma. Perfecto, perfecto, es correcto. También constituye una falsedad material en la firma cuando la firma de la persona que aparece en el título es inexistente. Supónganse que firma, no sé, voy a inventar un nombre, Juan Pérez, y en realidad Juan Pérez no existe. Eso sería una hipótesis de falsedad material. Lo mismo también, como dijiste tú, algo imaginario. Imagínense que el vale lo firma, no sé, Mickey Mouse. Otra hipótesis de inhabilidad del título es lo que se llama el título valor causado. ¿Ah? Recuerden que dentro de los caracteres que venimos viendo de los títulos valores, están los que se llaman los de autonomía, los de abstracción, que lo que hacen es lograr que ese título valor sea ideal para circular y que cada obligado en el título se constituya de forma autónoma y de forma abstracta, de forma tal que el deudor o todos los obligados cambiarios en el título no pueden oponer excepciones que estén basadas en las relaciones personales y causales, fundadas en la relación fundamental de las partes. Esto lleva a que si yo en el título valor hago una expresa referencia a la relación fundamental, en cierta medida lo que estoy haciendo es atando ese título valor solamente para mí y para el primer tomador al que yo le estoy dando el título. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejemplo que dábamos recién de las manzanas con Virginia. Contrato en el cual yo le compro manzanas a Virginia y para pagarle las manzanas le libro un título valor y le digo que me obligo a pagar de forma incondicional la suma de 100 pesos por las manzanas rojas que Virginia me entregó en tal fecha. Ahí estamos ante un documento en el cual yo reconozco que tengo una deuda contra Virginia y que me obligo a pagarla. Entonces, estaremos ante un título ejecutivo. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a estar ante un título valor de contenido dinerario que se rige por la 14701 y que le confiere a Virginia, en el ejemplo, una acción cambiaria para iniciar el juicio ejecutivo? La respuesta es que no, porque en el título valor que estoy dando como ejemplo, yo no me obligué de forma abstracta y autónoma, sino que lo hice de forma causada, haciendo una referencia expresa a la relación fundamental que Virginia y yo tenemos. ¿Qué pasa entonces después si Virginia quiere hacer circular el título valor? En el propio título va a surgir que yo, librador, lo libré por las manzanas. Entonces, el día de mañana, en un juicio, yo perfectamente me podría defender diciendo que, si bien libré el título valor por las manzanas, en realidad Virginia me las entregó mal y estaban todas podridas y entonces es por eso que no quiero pagar. Y eso sería perfectamente válido porque surge del título. Yo escribí que era por las manzanas. Por eso es importante, en la redacción de los títulos valores, esto lo vamos a ver en los talleres, no hacer referencia a la relación fundamental. ¿Está claro esto? Sí. Era lo que hablábamos, que si le damos carácter prosoluto, después se desnaturaliza el título.
más o menos, ¿no? Ahí el tema del prosoluto y prosolvendo, no sé, Virginia, si querés volver sobre ese concepto, pero en realidad estábamos hablando, cuando hablábamos del prosoluto y prosolvendo, sobre la forma en la que se obliga el obligado cambiario, ya sea el librador o los posteriores endosantes en la cadena. Claro, eso es, Francisco, si yo pongo en el título valor que entrego el cheque como pago y doy y renuncio a la relación fundamental, a las acciones de la relación fundamental. Lo que plantea José es otra cosa, es plasmar en el documento cuál ha sido la relación fundamental. Si yo pongo en el vale por la suma de 10.000 pesos que debo y pagaré a José por la compra de 5 de 1 tonelada de manzanas Granny tipo tal, y firmo, entonces estoy causando el vale. La pregunta es si luego yo soy la deudora, si luego yo puedo defenderme alegando la relación fundamental de la compraventa de manzanas, porque en realidad él me está aceptando ese vale por la vención sobre las manzanas, y yo podría argumentar que entonces si me acepta un vale con la referencia sobre la compraventa de las manzanas, y que hace incluso referencia al tipo de manzana, entonces está aceptando las excepciones que yo tenga por la calidad de las manzanas. O sea que si él me vende manzanas, las crispy, que no son granny, son otro tipo de manzanas, entonces podría yo argumentar eso, que normalmente no se podría argumentar. Por eso en los títulos valores, vamos a ver, como bien dice José luego, no tenemos que poner por qué los libramos. Si ponemos por qué los libramos, y un buen abogado usa esto. Pueden tener suerte o no, ya después en los talleres vamos a ver ejemplos de casos de este tipo. Bien, buenazo. Y después, por último, el otro ejemplo de excepción de inhabilidad del título es la que refiere a la falta de representación en la firma del título. Acá es muy importante no confundir la falta de representación en la firma del título con la falta de representación procesal, que es una excepción expresamente prevista por el artículo 108, pero como excepción procesal que vamos a ver después. La falta de representación en la firma del título supone que quien firmó el título valor no tenía facultades para representar a quien dijo que representaba. Caso típico, una sociedad anónima que libra un título valor. Por ejemplo, si yo libro un título valor diciendo que actúo en representación de una sociedad anónima y resulta que yo no la representaba, ahí lo que estaría sucediendo es una falta de representación en la firma, porque José María firmó representando a tal sociedad anónima, pero carecía de las facultades para poder representarla. Acá la ley prevé y regula esta situación de forma a fondo, digamos, ¿tá? Si vamos al artículo 24, artículo importante dice: quien suscriba un título valor a nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado a nombre propio, y si pagare tendrá los mismos derechos que hubiera tenido la persona a quien pretendía representar. Lo mismo se entenderá del representante que hubiera extendido sus poderes. Acá la hipótesis del artículo 24 es bien clara, es la que yo mencionaba, ¿no? Supónganse que yo firmo un título valor queriendo representar a alguien, resulta que yo no tenía facultades para hacerlo, entonces lo que me dice la ley es que, en ese caso, me obligo yo personalmente en lugar de la persona que yo quería representar. ¿Bien? Yo La tengo algo única... para preguntar. A ver, que Dale, yo tuve un juicio con una situación parecida. dale. Eso queda claro. Si una persona es un administrador de una sociedad anónima, debe
cuando firma los títulos valores, debe poner que firma por la sociedad anónima para obligarla. Inclusive, recuerden que los factores tenían ese poder en su propio estatuto, ¿no? No necesitan un poder especial para suscribir títulos valores. Y si una persona que es administrador de una sociedad anónima firma un título valor con su firma, José es administrador de una sociedad anónima y a uno de los proveedores de la sociedad anónima firma un cheque José Nicola, a secas. Yo soy el proveedor. ¿Qué tengo que entender? ¿Que lo firma quién? ¿José o la sociedad? José, persona física. Yo creo que la sociedad, porque La ¿Sí? sociedad anónima, porque él está firmando en representación de la sociedad. Pero no dice por la Yo- caramutita sociedad anónima. Que se obliga a José, nomás como persona. El abogado contrario me preguntó en qué parte de la ley de títulos valores dice que una persona debe decir que firma por sí misma. ¿Qué les parece? Al contrario. ¡Ay, grande! O sea, la regla Uno firma general por sí es que mismo uno firma por uno. y en Yo no conversación firmo puede firmar por sola. Virginia, firmo yo, Virginia. O sea, estamos en un caso medio clínico. O sea, la regla general es que uno se obliga. Y excepcionalmente, si yo quiero que alguien se obligue por mí, entonces confiero mandato con poder de representación, en cuyo caso el mandatario tiene que develar a la persona con la que contrata, justamente como He-Man, que es cosa de vieja, ¿no? Solo yo lo sé, yo tengo el poder. Entonces el razonamiento es el inverso para mi querido contrario abogado, al que obviamente le tuve que explicar que el principio general es que las personas se obligan personalmente y que extraordinariamente conceden poder. Y por eso el artículo que acaba de nombrar José y que les acaba de enseñar es la excepción a la regla de que las obligaciones en los títulos valores nacen de la firma del librador. Si yo no quiero obligarme personalmente, entonces tengo que poner que firmo por otra persona. El administrador se enojó muchísimo porque yo le embargué todos los bienes a él. Y bueno, si no hubiera querido que se los embargara a él, no hubiera firmado a él, hubiera firmado la sociedad. caso práctico para que vean, la ley no puede decir todo, no puede enseñarnos derecho civil 1 en cada cosa que escribe. ¿No? Hay cosas que ya tenemos que obviamente saber de antes. Bien, perfecto. Y entonces, para terminar este tema de la representación, la única posibilidad de que quien firma en representación de otro termine de alguna manera eximido es que la persona a quien quiso representar ratifique el título valor. Eso también está en el 24. ¿Qué quiere decir esto? Si yo firmo por fulanito sociedad anónima y yo no tenía la representación para poder obligarme por fulanito sociedad anónima, la única forma de que fulanito sociedad anónima termine obligado es que venga fulanito con un representante, esta vez con facultades, y ratifique ese título de valor que yo libré queriendo representar a la sociedad. ¿Tá? Y el otro artículo importante para este caso en sede de representación es el 22, que dice: quien haya dado lugar con hechos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos a su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. ¿Ah? Acá es muy importante este artículo porque en cierta manera lo que está diciendo es, haciendo una excepción a lo que leímos recién en el 24, está diciendo, si alguien, por medio de hechos o de omisiones graves, le hace creer a todo el mundo
que determinada persona está autorizada para librar títulos valores en su representación, entonces después no puedo poner la excepción de falta de representación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora les digo a todos ustedes que Virginia está autorizada por mí para librar títulos valores en mi representación, y esto queda filmado en la clase que estamos grabando, lo que fuera, después Virginia libra un título y resulta que no tenía facultades para representarme a mí, yo después no me voy a poder excepcionar en esto y decir, ah, no, falta de representación de Virginia, que no me podía representar porque no tiene un poder. ¿Se entiende? Y lo otro importante del artículo 22 es que, si bien la falta de representación en la firma del título no está expresamente mencionada en el artículo 108, ¿tá? El final del artículo 22 nos da una pista y nos da a entender que la falta de representación en la firma del título es también una excepción cambiaria válida. Porque fíjense que el artículo 22 termina diciendo: no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. O sea que existe una excepción de falta de representación en el suscriptor. ¿Se entiende esto? Es importante. Porque la doctrina que admite a la falta de representación en la firma del título como una excepción, lo que hace, como para casi todas las otras excepciones, es, si bien no está expresamente mencionada en el 108, en otros artículos de la ley se las menciona como unas excepciones. ¿Y cuándo era que se podía poner la excepción y cuándo no? Vos decís, ¿te referís a la parte de la oportunidad procesal, decís tú? No, porque recién dijiste que en el final del 22 sí se podía, pero por el... Está bien. Lo que digo es, lo aclaro por las dudas, está bien, gracias por la pregunta. Recuerden que acá la regla general desde la cual todos partimos es, las excepciones que se pueden oponer son las que están en el artículo 108. ¿Está bien? Eso es lo primero que uno lee en la ley cuando va a estudiar excepciones cambiarias. ¿Tá? Entonces, la primera idea que el lector se queda es, las excepciones que yo puedo poner son las del artículo 108 del decreto de ley 14701. Acá se ha generado toda una discusión sobre si son solamente las que están en el artículo 108 o si se pueden oponer otras más. Los que dicen que se pueden oponer otras más, el argumento que utilizan es, ok, el artículo 108 prevé una enumeración de excepciones, es verdad. Pero después hay otros artículos que mencionan otro tipo de excepciones cambiarias que no están en el 108, pero que la ley las trata como excepciones. ¿Me explico? Es como que se desdice la ley. En el artículo 108 dice algo, pero después en otros artículos menciona otras excepciones. Y tiene todo el mismo rango normativo, con lo cual no habría por qué excluirla, digamos. Este es el caso de la falta de representación en la firma del título. No está expresamente mencionada en el artículo 108. Pero si leemos el artículo 22, y lo leo de nuevo para que quede claro, dice: quien haya dado lugar con hechos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos a su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. Entonces el artículo 22, en cierta manera, lo que está diciendo al final, en la última frase, es que existe una excepción cambiaria de falta de representación en el suscriptor. Eso lleva a concluir que por más de que no esté expresamente mencionado en el artículo 108, se puede oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor o en la firma del título, que es como lo puse en la diapositiva, porque me parece que queda un poquito más claro. ¿Se entendió? Claro. Buenísimo. Si quieren, cortamos 5 minutos, porque si no, no nos va a dar la clase para ver todo. Y seguimos con el segundo subtipo de excepciones materiales, que son las de los requisitos intrínsecos. ¿Les parece? Ok. Bárbaro.
Los beneficios rotos que imitan la pluma de Chagán. Esos beneficios rotos van ahí. Es de la pelea entre Ríos y Uruguay. Hay que ver. Sí, va a haber. Estamos asociada tal vez a. Sí, totalmente. Pero bueno, a ver. Bueno, vamos a visitar al equipo rojo. Suerte, chicos. Nos vamos a la casa y vamos a ver que está Martín, el corredor de las cartas. Me pareció, ¿no? Pero sí. ¿Y quedaron bien las cuatro realmente? Sí, son ideal. Bueno, son ideal. Se pincha y supo ocupar la gente. Se quita, o sea, está bueno. Sí. Por un lado más. Vaya que caso de pollo para guardarle el. La pata.
Bueno, si les parece volvemos, porque, perdonen que fue medio cortito, pero si no, no nos va a dar el tiempo. Así terminamos de ver las excepciones. Bien, buenazo. Vamos a seguir ahora con lo que se llaman los requisitos intrínsecos de los títulos valores, que tienen que ver más con, de alguna manera, los requisitos intrínsecos de la persona que se obliga de forma cambiaria. ¿Tá? Tanto el librador como los posteriores endosantes deben tener, para realizar la declaración de voluntad que está inserta en el título valor, ciertos requisitos intrínsecos que podríamos llamar de existencia, si se quiere, que son básicamente dos. Primero, la capacidad y segundo, la voluntad. Bien. De esto se deriva que cualquier hipótesis de incapacidad podría ser opuesta como una excepción cambiaria en el juicio ejecutivo. Si el que libró el título valor era incapaz, ¿tá? No tenía facultades, de capacidad, digamos, perdón, ni siquiera facultades, capacidad para obligarse. Con lo cual se podría oponer la excepción. Aún así, el decreto ley de títulos valores regula este tema de la capacidad en algunos pasajes. Los más importantes son el artículo 8 y el artículo 62. El 8 dice: todo suscriptor de un título valor se obligará autónomamente. Este fue el que vimos cuando vimos la autonomía del título valor, que cada obligado cambiario se obliga de forma autónoma, es independiente de la de los demás obligados cambiarios. Pero el artículo sigue y dice: las circunstancias que invalidan la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán a las obligaciones de los demás. Acá esta frase del artículo 8 lo que hace es, de alguna manera, ir más a fondo en ese concepto de autonomía, al punto tal que lo que dice la ley es: si uno de los libradores, si el librador, perdón, o uno de los endosantes, de la cadena de endosantes, era incapaz y su obligación se vio viciada por determinada falta de requisito, lo que fuera, eso no afecta a las obligaciones de los demás. Con lo cual, un librador del título valor perfectamente podría ser incapaz, y supónganse que me lo da a mí, que soy el primer tomador del título, y yo lo endoso en favor de Daniela. Esa obligación en la cual yo endoso el título en favor de Daniela es autónoma, y por lo tanto la incapacidad del librador no le puede afectar. ¿Está claro? El artículo 62, ya en sede de letras de cambio, pero también aplicable a los demás títulos valores, va más allá con esta idea y dice que cuando una letra de cambio lleve firma de personas incapaces de obligarse por letra de cambio, o firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no pueden obligar a las personas que hayan firmado la letra de cambio, o con cuyo nombre aparezca firmada, las obligaciones de cualesquiera otros firmantes no dejarán por eso de ser válidas. Es la misma idea de la autonomía prevista en el artículo 8, pero agarrando directamente a la incapacidad. Vieron que él la menciona al principio de forma expresa, cuando dice que una letra de cambio que lleve firma de persona incapaz de obligarse por letra de cambio. ¿Tá? Esta es la regulación que le da nuestro decreto de ley de títulos valores al tema de la incapacidad. Y el segundo requisito intrínseco que tiene que existir es la voluntad.
Recuerden que cuando vimos el concepto del título valor y de alguna manera la naturaleza jurídica, vimos que lo que se inserta en el título valor es un acto unilateral de voluntad. Con lo cual, esa voluntad del obligado cambiario no podría estar viciada por ningún vicio de la voluntad, que son los clásicos del derecho civil: dolo, error y violencia. ¿Está? Entonces, cualquier... Profe, perdón, acá seguimos Sí, hablando de lo que eran las excepciones materiales, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Bien. Estamos dentro de excepciones materiales. Recuerden que dentro de excepciones materiales había 3 subgrupos, ¿tá? Una subclasificación. El primero era las que tienen que ver con la inhabilidad del título. El segundo es el que estamos ahora, que son la falta de los requisitos intrínsecos. Y el tercero, que lo vamos a ver ahora en un minuto, es la extinción de la obligación cambiaria. ¿Tá? Esos 3 subgrupos comprenden lo que son las excepciones materiales. Entonces, terminando con el de requisitos intrínsecos, el vicio de la voluntad puede ser opuesto como una excepción. Y la voluntad puede ser viciada por dolo, por error o por violencia. El dolo, si se acuerdan, es cuando una de las partes, partes en realidad que en este caso está mal dicho porque estamos con títulos valores, así que vamos a hablar de librador y tomador. ¿Tá? Imagínense que el tomador del título le hace creer al librador que está librando otro documento que no tiene nada que ver con un título valor, como por ejemplo un recibo o algo por el estilo, y para tratar de burlarlo lo engaña mediante un fraude o una maquinación, y en vez de hacerle firmar un recibo le hace firmar un vale. Entonces el librador pensó que estaba firmando un recibo porque confió en el otro, y en realidad estaba firmando un vale. En ese caso, el librador nunca se quiso obligar con un título valor, estaba firmando un recibo porque vino el tomador y le dijo, che, no sé, lo que fuera, pues una relación de confianza, lo que sea. ¿Se entiende? En ese caso existe dolo, porque vicia la voluntad por dolo. ¿Cómo comprobás Profe, ¿me eso? escucha? Sí, escucho. A mí una forma también clara de explicar los vicios del consentimiento, de la voluntad, es también entendiendo el dolo como punto medio del cual se deriva el error, la violencia. O sea, el dolo entendido como la intención ajustada al resultado de querer inducir en error a determinado sujeto por medio de fraude, o la intención ajustada en el resultado por medio de violencia, tratar de que el sujeto dé una voluntad que en realidad no quiere. Claro, está bien. A ver, muy buena la explicación, pero a los efectos de diferenciar cada uno de los vicios que puede tener la voluntad, creo que a los efectos didácticos, digamos, de esta clase es mejor separarlos y ver cada uno por sí solo. ¿Por qué? Porque en una hipótesis de violencia, o sea, en una hipótesis de dolo puede no existir violencia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo puedo, imagínense en el ejemplo que daba, ¿no? Supónganse que yo engaño a Daniela, ella confía en mí porque somos compañeros de la cátedra, damos clases juntos, lo que fuera, y entonces un día, intercambiando y corrigiendo exámenes, le digo, a ver, Daniela, por favor, firmame acá, que es la nota de tales parciales, y en realidad le hago librar un vale, y ella no se da cuenta. Ahí no hay violencia, pero hay dolo, porque yo, con cierta maquinación insidiosa, que es lo que normalmente se define el dolo de esa manera, maquinaciones insidiosas, le hago creer a Daniela que ella está firmándome el parcial que estamos corrigiendo y en realidad la hice librar un título valor. Esa sería una hipótesis de dolo. El error puede darse por la sola víctima sin que exista una maquinación insidiosa. ¿Tá? Es decir, puede haber error y que no haya dolo. Que Daniela, con muchos papeles enfrente, crea que está corrigiendo el parcial y entonces meta una firma para avisar o para, no sé, lo que fuera, señalar un parcial o un documento y en realidad firmó un título valor que era mío, supónganse, no sé, por inventar algo, ¿no? Eso sería una hipótesis de error. Y la hipótesis de violencia es la que es física o moral, en la cual alguien obliga al librador a librar el título en contra de su voluntad. ¿Está bien?
Pero Profe, igual me gustó, creo que fue Santiago el que fue más a fondo en la caracterización del dolo. Digo, está bien, de ninguna manera fue incorrecto. Solo digo que para analizar este vicio de la voluntad en lo que es los títulos valores, creo que está bueno ver cada uno de estos vicios de forma separada para entender cómo pueden funcionar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que puede existir dolo sin haber violencia y porque puede haber error sin haber dolo. ¿Está bien? Sí, profesor, quedó claro. Antes que pasemos al otro, al otro subclasificación de la extinción de la obligación, a mí me queda Sí. una duda con la incapacidad, porque todos los artículos, inclusive nosotros lo vimos en la clase pasada, refieren a que nadie se puede eximir de obligación por existir en la cadena, inclusive el librador, que sea un incapaz. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el único que puede excepcionarse con la incapacidad? ¿El incapaz mismo? Está bien la ¿Me pregunta. Sí, se ¿Sí? entendió, se entendió. Se entendió. A ver, lo primero es, vieron que con la incapacidad, el juez, si es una incapacidad absoluta, el juez la podría declarar de oficio. Con lo cual, si ahí existiera una incapacidad absoluta, eh, técnicamente no sería necesario ni que alguien opusiera la excepción. Ahora, por otro lado, em, lo que leímos recién de la ley, tengan en cuenta que es relativo a la autonomía. Lo que dice la ley en los artículos que leímos perdón, em, que la incapacidad de uno de los obligados no afecta a las obligaciones cambiarias de los demás. ¿Se entiende? Sí, me Pero queda eso no perfecto. quiere decir, bien, pero eso no quiere decir que después el deudor que era incapaz se pueda oponer con fundamento en la incapacidad. Yo voy a repetir, el incapaz mismo se puede poner. El incapaz mismo, claro. Ahí está. Porque viste que seguimos toda la línea de la clase pasada, que por más que en la cadena hubiera un incapaz, los otros seguían obligados. Y ahora aparece la incapacidad como una excepción, y surgió del análisis por sentido común, que es el mismo incapaz que se puede poner. Está perfecta la explicación, gracias. Claro, claro. No, por favor. Y ahí un matiz a tener en cuenta, no la quiero complicar mucho, pero si es un incapaz, quiere decir que no va a poder actuar en el juicio, con lo cual va a haber un representante y ese representante se tiene que oponer en defensa de él. ¿Se entiende? Sí, sí, nosotros hemos visto que funciona. Está. Y lo otro importante también es que la incapacidad tiene que haber ocurrido antes o concomitantemente con la firma del título valor. Si es una incapacidad que devino de forma posterior, En eso no cualquier, afecta a la obligación. en cualquier tipo de obligaciones así tiene que ser posterior a la firma, al consentimiento, ¿está bien? Correcto, exacto, eso mismo. Bien, seguimos entonces ahora un poquito rapidito para terminar con la última subclasificación dentro de las excepciones materiales, que es las que tienen que ver con la extinción de la obligación cambiaria. Y acá son, más que nada, las típicas del curso de obligaciones de Derecho Civil de la extinción de las obligaciones. La primera es pago y compensación. Cuando vimos pago, ¿se acuerdan? En la clase de pago vimos que el pago era a la misma vez un modo de extinción de las obligaciones y también la forma máxima de cumplimiento de la obligación. Así, al ser el pago una extinción de la obligación cambiaria, es por excelencia, una de las excepciones cambiarias que se pueden oponer en el juicio. Bien, lo que Profe, sucede acá, sí, ¿me escucha? sí, escucho. Lo que sí no se puede oponer como excepción es lo referente al pago parcial. El pago parcial no constituye en este caso excepción, solamente el pago total de la deuda, en definitiva. El pago parcial, digo, también es recogido en el CGP, creo que en sede de monitorio, que establece que solamente es tomado a los efectos de la liquidación al final del proceso. Está bien, perfecto. Buena aclaración. A ver, en un juicio ejecutivo,
cambiario, se podría perfectamente oponer como excepción de pago que existe cierta parte de la deuda que ya se canceló. Lo que va a pasar ahí es que no va a operar como una extinción de la obligación cambiaria en su totalidad. Es decir, va a haber una parte del título valor, del contenido dinerario, que todavía no se pagó. ¿Se entiende? Y ahí la excepción solamente va a aplicar por la parte que sí se pagó. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Acá el pago, al igual como hablábamos recién con la incapacidad, el pago tiene que ocurrir de forma previa al inicio de el juicio ejecutivo. ¿Tá? Para que se pueda oponer la excepción de pago, el pago tiene que haber ocurrido antes de iniciar el juicio ejecutivo cambiario. Lo que tiene de particular la excepción de pago es que, fíjense ustedes que para que alguien pueda oponer la excepción de pago, significa que le iniciaron el juicio ejecutivo cambiario, ¿tá? O sea que lo demandaron y lo citaron de excepciones. Y si alguien inició el juicio ejecutivo cambiario y lo citaron de excepciones, significa que el actor en ese juicio, el demandante, tenía el título. ¿No? Si no, nunca podría haber iniciado la acción. Y acá es donde es una excepción que es bastante particular porque significa que alguien pagó, pero no rescató el título. Si se acuerdan de la clase de pago, habíamos dicho que cuando alguien paga un título valor, sí, Romina, hay que rescatar, correcto. Títulos de rescate se llaman, o se le puede llamar a los del derecho uruguayo. Esto quiere decir, y lo dice la ley expresamente, que cuando yo pago como obligado cambiario, me tienen que entregar el título. Por eso es una situación al menos rara, vamos a decir, que alguien me pueda iniciar un juicio ejecutivo cambiario en el cual yo ya pagué. Eso significa que, uno, o estuve mal asesorado y nadie me dijo que yo tenía que rescatar el título, y estuve medio dormido además, no estuve muy despierto, o algo raro hay y por ahí sigo estando obligado a pago el título valor, por algo no lo tengo. ¿Tá? La compensación, otra de las excepciones que se pueden oponer, refiere a la compensación de un crédito que sea líquido y exigible. ¿Tá? Acá se da la hipótesis en que el tenedor del título valor que inicia el juicio ejecutivo cambiario y el obligado cambiario están recíprocamente obligados entre sí y entonces pueden compensar créditos que sean líquidos, o sea que ya estén determinadas las sumas, que esté líquido el importe, y exigibles, es decir, que hayan vencido, que no estén sujetos ni a un plazo ni a una condición y que puedan ser exigidos por cada uno. Lo importante en la compensación es que no es que necesariamente la compensación tiene que ocurrir por un crédito que se originó en la relación fundamental. ¿A qué voy con esto? Vamos de nuevo con el ejemplo que habíamos hablado de hoy sobre la compraventa de las manzanas entre Virginia y yo. Supónganse que Virginia me vende unas manzanas y yo para pagarlas le libro un vale. Resulta que incumplo el vale, entonces Virginia me reclama en un juicio ejecutivo cambiario que yo le pague el vale. Supónganse que el vale es por 100 pesos. Eso quiere decir que yo en el juicio ejecutivo por el vale le debo a Virginia 100 pesos. Pero además, imagínense, en otro contrato, nada que ver, yo le había vendido a Virginia mi auto y ella me debe 100 pesos del auto. Ese crédito que yo tengo contra Virginia no tiene el origen en la relación fundamental que dio nacimiento al título valor. El título valor yo lo libré por la compraventa de las manzanas. ¿Se entiende? Y sin embargo, tengo un crédito contra Virginia que no tiene nada que ver con la relación fundamental por la cual se libró el vale, pero igual yo lo puedo poner como una excepción de compensación, siempre que el crédito sea líquido y exigible. En este caso sí, porque ya le entregué el auto y son 100 pesos. ¿Está bien? La otra excepción es la espera o la quita. ¿Tá? La espera es darle plazo al deudor, como surge del nombre.
La espera se configura cuando el tenedor del título le dice al obligado cambiario, te doy más plazo para que me puedas pagar. Y la quita es la remisión de una parte de la deuda. Supónganse que en el título valor que yo le libré a Virginia me obligué por 100 pesos, yo no puedo pagar, entonces le digo a Virginia, por favor, perdoname una parte porque no te voy a poder pagar, en vez de pagarte 100 te pago 80, Virginia me lo acepta, en ese caso opera una quita. ¿Ok? Y después, una excepción que está muy buena es la de prescripción y la de caducidad. ¿Tá? Acá estos dos conceptos están bastante relacionados y es muy difícil a veces distinguir entre uno y otro. ¿Tá? Pero en materia de títulos valores, cuando hablamos de prescripción, a lo que nos referimos es a la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. ¿Tá? Esto significa que el tenedor del título valor que no ejerce el derecho que surge del título en determinada cantidad de tiempo, pierde ese derecho. ¿Tá? Con lo cual, cuando hablamos de prescripción, estamos haciendo referencia a un modo de extinción de las obligaciones que en los títulos valores es diferente según de qué título valor estemos hablando. Así, cada tipo de título valor tiene su propio plazo de prescripción. Si vamos al artículo 116 del decreto ley 14701, vamos a ver el régimen de prescripción para las letras de cambio. Y te dice, toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante prescribe a los 3 años, contados desde la fecha del vencimiento. La acción del portador contra los endosantes y contra el librador prescribe al año, contado desde la fecha del protesto formalizado en tiempo útil y desde el vencimiento de la letra si ésta no fuera protestable. Vieron que la prescripción, además de que es distinta para cada uno de los tipos de títulos valores, es distinta también según contra cuál obligado yo quiero ejercer mi acción cambiaria. Así, los endosantes tienen un plazo de prescripción, los libradores tienen otro, en el caso de la letra, el aceptante, girado aceptante, tiene otro. ¿Se entiende? ¿Y los vales? ¿Cuál les parece que es el plazo de prescripción de los vales? Bueno, perdón. ¿Profe, me escucha? Sí, escucho. ¿Pueden ser de 4 años? Y si son reconocidos, ¿pueden llegar a 20? ¿O estoy confundiendo conceptos? No, está muy bien. ¿De dónde lo sacaste? Recuerdo haberlo leído del manual que subió la profesora. No estoy seguro del artículo. Mirá qué bien, muy bien. Para materia de vales, está expresamente previsto, pero no en la ley de títulos valores, sino en el Código de Comercio. En el Código de Comercio, la prescripción está tratada en los artículos 10, 18 y 10, 19. Y si vamos al 10, 19, dice, se prescriben por 4 años, 2 puntos, y ahí empieza a mencionar las distintas obligaciones que prescriben por 4 años. Y el numeral 1 dice, las acciones provenientes de vales conformes o pagarés contra el librador, si la deuda no ha sido reconocida por documento separado. Los 4 años se contarán desde el vencimiento o desde la fecha de la sentencia de condenación prevista en el artículo 1606 de este código en su caso. ¿Bien? Esto es importante porque significa que las acciones que surgen de los vales contra los libradores tienen un plazo de prescripción de 4 años, que es un poco más largo que el que vimos para las letras de cambio. Hay un detalle acá, que es que el artículo 10.19 solamente habla del plazo de prescripción para el librador. ¿Y qué pasa con el endosante? Imagínense ustedes, supónganse que el vale fue endosado. ¿Cuál es el plazo de prescripción para el endosante? El Código de Comercio no prevé nada para esto, entonces lo que tenemos que hacer es ir al régimen de las letras de cambio que es aplicable a los vales en subsidio.
Y como vimos recién, en el artículo 116, a los endosantes les aplica un plazo de 1 año de prescripción. ¿Está bien? Para los vales está previsto en el código artículo 10, 18 y 19. Sí, correcto. Me dijo Natalia. Ah, está contestando una pregunta. Bien. ¿Qué artículo dijo? Perdón, no había visto el chat. Sí, correcto. Dije el artículo 10, 19 del Código de Comercio. El artículo 10, 19 del Código de Comercio regula la prescripción en general, ¿no?, de las obligaciones comerciales y prevé expresamente el plazo de prescripción para el librador de los vales. ¿Está bien? En materia de vales, ¿tá?, se ha generado una discusión que se las menciono brevemente para que la tengan presente. Sí. Perdón, una pregunta. Es decir, Sí, cómo no. usted dijo con respecto a la petición 1 año para el endosante. Si el endosante lo endosa precisamente dentro de 6 meses antes del vencimiento, por ejemplo, ¿sigue corriendo ese año? No, lo que pasa que el plazo de prescripción siempre se cuenta a partir del vencimiento. ¿Tá? Eso surge también del artículo 19. Eso significa que antes del vencimiento, no importa en qué momento el endosante, cualquiera de los endosantes, imaginemos que hay una cadena larga, no importa en qué momento se endosa de forma previa al vencimiento, porque el plazo de prescripción siempre arranca a contar a partir del vencimiento. O de la sentencia que condene a pagar, creo que decía el artículo 19, que digo, ya salimos un poco de la situación de prescripción de la acción cambiaria, digamos. ¿Está bien? Bien, gracias. Acá en materia de vales hay una discusión que está bueno que tengan en cuenta, que es cómo se cuenta el plazo de prescripción para los vales que son se llaman amortizables, son los vales que tienen cuotas. ¿Ah? Sobre todo cuando el vale tiene la cláusula de aceleración o de pacto sobre cuotas, si le quieren llamar, que es aquella que conversamos hace unas clases atrás, en la cual se pone en el vale que el no pago de una cuota hace exigible todas las demás cuotas. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa? El plazo de prescripción para los vales contra el librador es de 1 año, de 4 años, dijimos recién, ¿no? Y el artículo dice que se cuenta desde el vencimiento. ¿Qué pasa en el vale amortizable en cuotas? No hay un solo vencimiento. Hay tantos vencimientos como cuotas hay, porque cada cuota vence en una fecha distinta. ¿Se entiende esto? Entonces se ha generado... Sí, ¿quién quiere comentar? No sé quién habló ahí. Dije sí, claro. Ah, perdón. Claro. Entonces, acá surge la discusión de cómo se cuenta el vencimiento, el plazo de prescripción, en los vales que son amortizables en cuotas. Y esto se vuelve más candente todavía si al vale le agregamos la cláusula de pacto sobre cuotas y de aceleración, en el cual, si se incumple el pago de una cuota, caen todas las demás cuotas y se hace exigible la totalidad del vale. Y acá hay dos posiciones. La primera, sostenida por Nuri, es que el plazo de prescripción se cuenta a partir de la fecha de vencimiento de la primera cuota que se incumplió. ¿Bien? Y hay otra posición que está sostenida por Mercedes Jiménez de Derechaga, que ella dice que se cuenta a partir del vencimiento de la última cuota. Aún así se hubiera acelerado o se hubieran caído todas las cuotas por haberse incumplido el pago. ¿Está bien? Y después, la caducidad. Cuando hablamos de caducidad estamos hablando de la carga que tiene un interesado, en este caso es el tenedor del título, de cumplir ciertos actos para mantener su derecho a la acción cambiaria. ¿Está claro? Esto sería la caducidad.
A diferencia de la prescripción, cuando vimos prescripción recién, dijimos que es el transcurso del tiempo que hace perder el derecho. En el caso de la caducidad, no es solamente el tiempo, sino también ciertos actos que el tenedor del título tiene que cumplir para mantener el derecho que tiene. Un ejemplo que se podría dar de caducidad es el protesto, supónganse. Profe, Sí, disculpe, no, que se me trancó todo cuando comparaste la caducidad con la prescripción. No sé si le dale, no puedes hay repetir problema. esto último que dijiste. No hay ningún problema. Cuando hablamos de prescripción dijimos que es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. ¿Ah? Es decir, el tenedor del título tiene su título valor. La ley le dice que si no ejerce el derecho en el título, que tiene en el título, en cierto tiempo, lo pierde. ¿Está claro? Sí, sí. Eso es prescripción. Por otro lado está la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Es la carga que tiene el tenedor del título de cumplir ciertos actos para poder mantener su derecho. ¿Tá? Eso sería la caducidad. Si el tenedor del título no cumple con esos actos que le pide la ley para mantener su derecho caduca. ¿Está bien? Gracias. Esa es la diferencia conceptual entre prescripción y caducidad. En prescripción ya vimos que es el transcurso del tiempo. Por eso dijimos, para los vales, la acción contra el librador prescribe a los 4 años. Contra el endosante, al año. Para las letras, artículo 116, 3 años para el aceptante y 1 año para endosante y librador. Y ahora estamos en caducidad, que como dije es la carga del tenedor de hacer ciertos actos para mantener el derecho que tiene. En el caso de la letra de cambio, un acto necesario para mantener el derecho es el protesto, supónganse. En el caso de los vales, Haría caducarlo. claro, en el caso de los vales, el ejemplo que se suele citar como caducidad es el artículo 79 del decreto ley, que dice que la letra de cambio a la vista será pagadera a su presentación. Deberá presentarse al pago en el término de 1 año a contar desde su fecha. El librador podrá cortar este plazo o fijar uno más largo. Entonces lo que se dice acá es que si no se presenta el pago en el término de 1 año a contar desde la fecha, caduca el derecho a reclamar. Esta norma es aplicable a los vales de forma supletoria. ¿Está bien? Y bueno, y después nos queda remisión. La remisión, como se acordarán, es un modo de extinción de las obligaciones que refiere a el perdón de la deuda, digamos, que en cierta medida en materia de títulos valores está comprendida dentro de la quita. ¿Se acuerdan que la quita era el perdón de una partecita de la deuda? Y en cierta medida la quita es como una remisión también, ¿no? La quita es remitir una parte. La consignación es otra excepción cambiaria permitida. La consignación es cuando el obligado cambiario quiere pagar. ¿Se acuerdan de la oblación y consignación? Acá en el caso de títulos valores, solamente la consignación porque la ley no pide oblar, digamos, no pide la oblación. La otra hipótesis, la otra excepción que se podría poner es de la novación. ¿Ah? En el caso de novación de títulos valores es algo muy particular que capaz que vemos después con vales, pero se podría dar una novación cuando yo tengo un título valor y en sustitución de ese título me dan otro y yo devuelvo el que tenía originalmente. ¿Sabes? Es como, se llama renovación muchas veces. Yo tengo un título, entrego ese título y me dan otro en su lugar, y así constantemente. Ese caso podría ser un caso de una novación cambiaria. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho.
Para que sea más específico, este caso de innovación es muy visto en las casas de préstamos principalmente, en las cuales te ofrecen el perdón de tu deuda a cambio de un préstamo mucho mayor del que vos habías adquirido. O sea, parte de tu deuda queda pagada con ese segundo préstamo y tenés lo que resta. Correcto. Eso se ve mucho en materia de préstamos. Este, como tú bien decís, es cuando es como que sustituís una deuda por otra. Tenés un vale que vencía y en vez de pagar el vale, librás otro vale en su lugar. Y por último, una excepción importante en materia de títulos valores es la excepción de usura, que no está expresamente prevista en el Decreto Ley 14701, pero que sí está expresamente mencionada en la Ley de Usura, que es la 18212. ¿Tá? La Ley 18212, en el artículo, yo les digo, 23. Correcto, bien, gracias. En el artículo 23 prevé expresamente que se incorpora la usura como una de las excepciones cambiarias admitidas por el artículo 108. ¿Está? Con esto terminamos lo que serían las excepciones materiales. Y ahora en los minutos que nos quedan vamos a ver las procesales. ¿Está? En el caso de las excepciones procesales no hay una subclasificación. ¿Está? Pero estas son más que nada, yo diría, un poco más fáciles de acordarse porque responden a las típicas excepciones que han aprendido en derecho procesal y que no se diferencian demasiado en el juicio ejecutivo cambiario. ¿Tá? Ahora las vamos a repasar una por una para tenerlas presentes, pero no tienen demasiada particularidad en relación a los títulos valores. ¿Tá? La primera excepción procesal que se puede oponer es la de incompetencia. ¿Tá? Para materia de títulos valores, los juzgados que son competentes son los de materia civil, y depende qué tipo de juzgado, qué instancia, en función del monto del título valor. ¿Tá? Pero el juzgado que es naturalmente competente para los títulos valores, que en materia comercial es el juzgado en materia civil. ¿Está bien? Entonces, una excepción de incompetencia se podría oponer perfectamente si se inicia un juicio ejecutivo cambiario en el juzgado incorrecto. Lo mismo con la litispendencia, que es la excepción procesal en la cual el deudor se defiende diciendo que existe otro juicio por esta misma cuestión. Y recuerden que en la litispendencia tiene que haber identidad de partes y de objeto en el proceso. Esto es importante porque recuerden que un tenedor de un título valor puede iniciar la acción contra muchas personas, contra los endosantes y contra el librador. Y además recuerden que acabamos de ver que cada una de esas personas tiene plazos de prescripción distintos. Lo que significa que yo perfectamente podría iniciar una acción cambiaria contra el endosante y después, un tiempo más tarde, iniciar una acción cambiaria también contra el librador, por el mismo título valor. Pero en ese caso, no se puede oponer la excepción de litispendencia porque no hay identidad de parte. Una cosa es la acción cambiaria contra el endosante y otra cosa es la acción cambiaria contra el librador. ¿Está bien? Después tenemos la falta de legitimación. Esta puede ser falta de legitimación activa o pasiva. En el caso de la activa, recuerden, como vimos en las clases pasadas, para yo ser el legítimo tenedor del título valor, tengo que cumplir algunos requisitos. El primero, tengo que ser el tenedor del título. Acuérdense, necesariedad. Tengo que tener el título para poder ejercer el derecho. Pero recuerden que este carácter de la necesariedad se manifestaba de forma diferente según cómo fuera el título. Si era un título que era el portador, alcanzaba con que yo lo tuviera. Pero si era un título a la orden, librado a nombre de alguien, no alcanza solo con que yo tenga el título en la mano, sino que además el título tiene que estar librado a mi favor. ¿Está claro esto? Después tenemos la falta de representación
en el juicio ejecutivo cambiario. Recuerden ahora, hace un ratito, cuando vimos las materiales, había una que decía la falta de representación en la firma del título. Era cuando el que firma el título valor no representa a quien dice representar. Eso era la falta de representación en la firma del título. Era una excepción que era material. Ahora tenemos una que es procesal, que es la falta de representación en el juicio ejecutivo cambiario. Y esta es la típica excepción procesal de el que comparece en la demanda, ¿tá? No tiene facultades para poder representar a su cliente o si fuera por un poder para pleitos, a la parte de que se trate. ¿Está bien? Y después entramos con algunas excepciones procesales que no están expresamente previstas en el decreto ley, pero que la doctrina admite por tratarse de excepciones que responden a cualquier tipo de proceso y de acción judicial, como por ejemplo la cosa juzgada. ¿Tá? Si existiera una cosa juzgada en un determinado título valor y la acción que tiene el tenedor del título contra determinado obligado, perfectamente se podría poner como excepción. Lo mismo con la transacción. Si las partes llegaron a una transacción sobre la materia en el título valor, no podría después el tenedor iniciar un juicio ejecutivo cambiario. ¿Ok? Y después algunos otros requisitos que está bueno mencionar, que conversamos un poquito más temprano, que es el defecto legal en la demanda. Es un requisito procesal que tiene que cumplir el actor en el juicio y que perfectamente se podría poner como excepción. Y acá entran un montón de cosas formales, como por ejemplo, imagínense que el escrito no tuviera firma letrada, o imagínense que no cumpliera con los márgenes de la acordada de la Suprema Corte de Justicia, ese tipo de cuestiones chiquitas, digamos. ¿Tá? Y también podría entrar acá lo que hablamos sobre la inhabilidad del título. Si el que inicia el juicio ejecutivo cambiario no adjunta el título para iniciar el juicio, no estaría cumpliendo con uno de los requisitos del juicio ejecutivo cambiario y por lo tanto esa podría ser una excepción procesal, digamos, interpuesta por el deudor. Y después las últimas dos, también muy procesales. La primera es la penúltima es la acumulación procesal. ¿Tá? Una excepción procesal que se puede poner es la solicitud de acumular distintos procesos. Supónganse que se está iniciando una acción cambiaria contra un endosante en un juicio, en un expediente, y otra acción cambiaria contra el librador o contra otro endosante en otro juicio. Se podría poner la excepción de acumulación procesal para pedir que se tramite todo junto, supónganse. ¿Está bien? Y la última es la falta de capacidad procesal. Acá lo que podría ocurrir es que el tenedor del título tenga capacidad para ser acreedor cambiario, digamos, para ser el tenedor del título, pero que no tenga una capacidad procesal para poder comparecer en el juicio. Supónganse alguien que es menor de edad. ¿Tá? Ese sería un ejemplo de falta de capacidad procesal. Y bueno, y con esto terminamos las excepciones procesales, que como vieron son un poco más aburridas y sencillas que las materiales. Y bueno, nada, estamos medio en la hora. Si alguien tiene una pregunta, contesto lo que sea. Si no, después nos pueden escribir. Y nada. No, fue muy Esto claro, les profesor. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, Excelente muchas clase. gracias. Es Gracias. difícil esta clase, además, te salió muy bien. Sí. Felicitaciones. Gracias, opino lo mismo. Está brava. Muchas Sí, gracias. es difícil, sí. Muchísimas Acá gracias. pueden estudiarlo de Nuri Rodríguez Olivera, esto. El Manual de Derecho Comercial Uruguayo en el volumen 5. Ahí lo pueden estudiar todo, está todo muy explicado en profundidad. Pero tu presentación está clarísima, les va a servir mucho. Bueno, gracias. Chicos, nos vemos el viernes. Que pasen bien. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Gracias. Chao, que pasen bien. Gracias. Adiós. Gracias, chau, chau.